Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque siempre nos juntamos para poder estudiar la palabra del Señor y para poder extraer esas verdades que Dios ha dejado escritas en su palabra, para que nosotros las entendamos, para que nosotros podamos bajarla de nuestra mente a nuestro corazón y podamos caminar en esas verdades. Como siempre lo hacemos, vamos a darle este tiempo al Señor en oración y vamos a suplicarle que sea Él quien nos hable por medio de su Espíritu Santo. Que sea Dios quien abra nuestro entendimiento y nosotros podamos ver las verdades que Dios ha dejado en su palabra. Oremos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el poder es para ti, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, con sencillez de corazón, con humildad, Padre Santo, para suplicarte que seas tú quien nos ilumines en esta hora, Señor, en estos minutos que vamos a estar estudiando tu palabra, que vamos a abrir tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien vivifique esa palabra que es un logos, que ese logos se vuelva rema, Señor, que pueda hacerse vida en nosotros, que nosotros podamos entenderla y caminar en lo que tú has dejado escrito para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora, Señor. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del Tabernáculo de Moisés. Ya llevamos 11 clases con esta, de estar estudiando cada aspecto, cada parte del Tabernáculo de Moisés, donde hemos aprendido verdades preciosas, donde hemos extraído lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar. Desde el principio hemos mencionado que el tabernáculo de Moisés se dividía en 3 partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas 3 partes del tabernáculo de Moisés nos están hablando precisamente de los 3 niveles de madurez espiritual que Dios busca, que Dios mira en medio de sus hijos, en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 hasta el 14. Ahí está hablando el apóstol Juan de esos 3 niveles de madurez espiritual, que es el hijito, el joven y el padre espiritual. Cuando una persona del pueblo de Israel entraba por la puerta del atrio, ahí estaba apenas entrando a los hijitos, al fruto del 30%. Pero cuando ya alguien madura, va creciendo en Dios, en su palabra, en su naturaleza, nosotros vamos haciendo avances y vamos llegando al lugar santo. Pero el deseo de Dios no es que solo entremos al atrio. El deseo de Dios no solo es que estemos en el lugar santo. El deseo de Dios es que todos nosotros lleguemos hasta el lugar santísimo donde su presencia habita, donde su presencia mora, donde Él es real en medio del lugar santísimo. Así es que el atrio nos habla de la salvación, el lugar santo nos habla de la llenura del Espíritu Santo, de manifestar otros dones, pero el lugar santísimo nos habla de la madurez, de la estatura del varón perfecto desarrollándose en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que con este precioso, profundo estudio del tabernáculo de Moisés nosotros podamos entender la mente y el corazón de Dios para cada uno de sus hijos. Hemos estudiado también cada uno de los muebles que habían en cada una de las partes del tabernáculo. En el atrio estudiamos 2 muebles. Estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. En el lugar santo, ahí hay 3 muebles. Al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo estaba el candelero de oro que estudiamos la semana pasada. Y más adelante, justo a la par del velo para pasar al lugar santísimo, ahí estaba el altar del incienso, que ese es precisamente el mueble del cual vamos a estar estudiando en estos minutos. Y finalmente en el lugar santísimo había un mueble, pero lo dividimos en 2. Era el arca del pacto. El arca del pacto, y sobre esa arca del pacto había un asiento de misericordia o propiciatorio, lo cual era una tapadera que cubría el arca del pacto. Cuando lleguemos al lugar santísimo vamos a estudiar estos 2 últimos muebles con la ayuda de Dios. En este momento vamos a ver nuestra imagen y vamos a estar viendo precisamente el altar del incienso.
Ese es el mueble que vamos a estudiar en este tiempo, en estos minutos, el altar del incienso, o conocido también como el altar de oro. En Éxodo capítulo 30, versículo 1 hasta el versículo 10 vamos a leer y vamos a ver ahí en este pasaje de Éxodo 30 cómo el altar del incienso era el lugar al que Dios había designado, que Dios había pedido que hubiera fuego ahí, como podemos notarlo en la imagen, el sacerdote frente al altar del incienso, ofreciendo ese incienso que era agradable para Dios, pero también agradable para todo aquel que entraba al lugar santísimo. Leamos entonces lo que la Escritura nos dice con respecto a este precioso mueble del altar del incienso. Éxodo capítulo 30 del versículo 1 hasta el 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis, mire los no de Dios, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio al profeta Moisés con respecto a este precioso mueble que es el altar del incienso. En el altar del incienso nosotros podemos ver diferentes detalles que nos da la Escritura. Por eso es que quiero que veamos esta imagen y aquí nosotros podemos ver los detalles que se da en la lectura que acabamos de tener. En primer lugar, dice el Señor que iba a ser hecho de madera de acacia. Ya vimos las cualidades, ya vimos de lo que nos habla la madera. La madera nos habla de nuestra humanidad, pero dice que iba a ser este altar de incienso de madera, pero lo iban a cubrir de oro. Y esto nos está hablando del oro que habla de divinidad y la madera que habla de la naturaleza humana. Es la naturaleza humana siendo cubierta por la divinidad de Dios. En segundo lugar, este era el altar más pequeño del lugar santo. Era más pequeño que la mesa de los panes de la proposición y era todavía más pequeño que el candelero de oro. Pero no por ser el más pequeño era el menos importante, ya que este altar del incienso era más alto que la mesa de los panes de la proposición. Y eso tiene un porqué. En cuarto lugar, dice Dios que este altar del incienso debía de ser colocado junto al velo que daba para entrar al lugar santísimo. El altar del incienso nos está hablando de una vida de oración y de adoración a Dios. Qué importante es este mueble para que nosotros podamos entender cuál es el llamado de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos, como cristianos. La palabra del Señor nos dice que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Así es que si nuestro llamado es ser rey y sacerdote, definitivamente que necesitamos comprender, estudiar y tener bien claro cómo funcionaba el tabernáculo de Moisés,
cómo los sacerdotes debían de hacer diferentes actividades, porque nosotros somos llamados a ser esos sacerdotes también y ser esos reyes. Así es que el altar del incienso nos habla de una vida de oración, de una vida de entrega, de una vida donde Dios está pidiendo básicamente de su pueblo adoración. En esta nueva imagen que estoy presentando delante de ustedes, vemos las medidas del altar del incienso. Dice en la lectura que acabamos de hacer en Éxodo 30, dice que debía tener también 4 cuernos. Hemos dicho cuando estudiamos la mesa de los panes de la proposición que también iba a tener 4 cuernos en sus 4 esquinas. Y estuvimos viendo y estuvimos diciendo cómo estos cuernos nos hablan de poder. Vamos a leer en Mateo 18:18 qué es lo que el Señor nos dice, pero no lo vamos a leer ahorita, vamos a terminar de ver la imagen. Los 4 cuernos entonces nos hablan de poder. Tenía también 4 esquinas, que las 4 esquinas, el número 4 nos habla de universalidad, y ahí nosotros podemos entender que precisamente la vida de oración, la vida de adoración es un llamado que Dios extiende a todas las personas, a todos aquellos que son sus hijos. Dios nos extiende la invitación de poder participar del altar del incienso, de una vida de oración y de adoración. Las medidas entonces eran de 1 codo de ancho, de 1 codo de largo, y de alto tenía 2 codos. Era el mueble más alto del lugar santo. Veamos entonces ahora estas 2 escrituras que estaban en la imagen que acabo de presentar. En primer lugar dice Mateo capítulo 18 y el versículo 18. Recordemos, el altar del incienso nos habla de una vida de oración. Los 4 cuernos que habían en el altar del incienso nos están hablando los cuernos de poder. Y eso es lo que Dios quiere, que haya un ingrediente esencial, necesario cuando nosotros oremos. Dios quiere que sepamos, Dios quiere que comprendamos el poder que hay en la oración. De eso nos habla Mateo 18:18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo, la palabra que se utiliza en el original idioma griego, de acuerdo, es armonía. Dios dice que si 2 de nosotros se ponen en armonía, en acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y oiga el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el poder de la oración. Por eso es que el altar del incienso debía de tener esos 4 cuernos, porque Dios nos está recordando del poder que hay en la oración. Ahora, una escritura más que nosotros tenemos que leer es lo que veíamos ahí en la imagen, 2 de Samuel capítulo 24 y el versículo 20. 2 de Samuel 24:20 nos habla precisamente de qué es el precio que nosotros debemos de pagar por tener una vida de oración. Mire, hay un dicho muy famoso: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Pero para tener una vida de oración realmente debemos de pagar un precio. Esto no es pan comido, como se dice normalmente. La vida de oración, la vida de adoración delante del Señor debe de pagar un precio, un alto precio. En 2 de Samuel capítulo 24 y el versículo 20 en adelante, aquí nos está hablando la escritura de una historia de algo que le sucedió al rey David. Veamos qué sucedió con el rey David, que nos da a nosotros a entender que hay un precio que pagar cuando tenemos una vida de oración. Dice el versículo 20, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Arauna era el propietario de esas tierras. Vio que el rey David venía hacia él. Y dice, saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo,
¿por qué mi señor viene el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, esa propiedad, ese terreno. David quería comprar la era. ¿Para qué? A fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo al rey, tome y ofrezca a mi señor el rey ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Pero oiga la respuesta de David, que nos muestra a nosotros que siempre va a haber un precio que pagar si queremos tener una vida de entrega, de adoración y de devoción a Dios. Y dice el versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no. Mire, cualquiera se queda así un poco ¿Qué está pasando? ¿Por qué David no aceptó? Si Arauna le estaba regalando la era, le estaba regalando ese territorio, le estaba dando los bueyes, le estaba dando todo lo que el rey pudiera necesitar para ofrecer un sacrificio a Dios. Pero David viene y David dice, no, yo no quiero eso. Cualquiera de nosotros quizás hubiera dicho, ay, qué bueno, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo, entonces sí, voy a orar, voy a ofrecer sacrificio. Pero David dijo, no, dijo, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Mire qué interesante este pasaje. Este pasaje con la actitud del rey David nos está mostrando a nosotros que cada vez que nosotros querramos darle un holocausto a Dios, cada vez que nosotros querramos tener esa vida de oración, de intercesión a Dios, siempre va a haber un precio que pagar. Siempre nosotros tenemos que entregar algo de parte nuestra que nos cueste para poder agradar el corazón de Dios. De eso entonces nos está hablando el altar del incienso. El altar del incienso nos está hablando a nosotros que debemos tener una vida de oración, que debemos tener una vida de adoración a Dios. No podemos estar jugando a que, ay, si quiero oro, si no quiero no oro, y estoy muy cansado, y estoy muy aburrido, y estoy estresado y no quiero orar. Si usted lo notó cuando leímos Éxodo 30, la palabra de Dios dice que el sacerdote debía de poner el incienso en el altar en la mañana y al anochecer, 2 veces al día. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros oramos? ¿Cuántas veces en el día nosotros tenemos una vida de oración? La Escritura nos enseña que, por ejemplo, el profeta Daniel oraba 3 veces al día. Ay, cualquiera de nosotros podría decir, pues yo ya estoy a la altura del profeta Daniel, porque oro 3 veces al día. Oro cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno. Ya oré. Eso no es oración, eso es una acción de gracias por los alimentos que estamos tomando. Orar es cuando desocupamos un tiempo específico para entrar a la presencia de Dios, no para llevarle nuestra lista del supermercado. Cuando nosotros oramos, no es para decirle, Señor, cambia a mi marido, cambia a mis hijos, Señor, que la economía mejore, que el mundo esté en paz, que la guerra se acabe, que el virus se acabe. Eso no es oración. Oración a Dios es cuando vamos, nos postramos delante de Él, cuando nosotros venimos delante de su presencia y comenzamos a decirle, Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres decirme en esta hora? La oración, mis amados hermanos, no es un monólogo, no es solo yo le hablo y le hablo y le hablo a Dios y por supuesto que le presento toda mi lista del supermercado. Eso no es oración, esa es petición. Es necesario, pero lo que Dios quiere es que nosotros le adoremos, oremos, busquemos su corazón, hagamos su voluntad. Se recuerdan que el Señor Jesús decía, mientras Él estuvo en su ministerio acá en la tierra por los 3 años y medio,
El Señor Jesús decía, mi voluntad, mi deseo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso es muy diferente que una oración o una petición. Muchas veces nosotros llegamos delante de Dios y lo único que hacemos es petición. Señor, cambia esto. Señor, cambia esta persona. Señor, cambia las circunstancias. Señor, necesito para pagar la luz. Señor, necesito para pagar el agua. Señor, necesito un mejor trabajo. Necesito un mejor empleo. Tantas peticiones. Eso es petición. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, que es lo que Él quiere, es que nosotros busquemos su corazón, que nosotros abramos nuestros oídos para oír lo que Él tiene que decirnos a nosotros en ese momento de adoración y de intimidad con Dios. La adoración es algo completamente diferente a la alabanza. Mire, ahí es donde nosotros como hijos de Dios muchas veces fallamos, porque cuando nosotros nos congregamos, vamos a nuestra iglesia, comienza la alabanza a sonar en las iglesias, comienza el grupo a dirigir la alabanza y nosotros comenzamos a llorar, ay, qué lindo, qué hermosa la presencia de Dios. Pero estamos equivocados. Una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Alabanza son los cantos que damos a Dios. Y ahí sí podemos llorar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero no pasa de ser simplemente emociones. No pasa de ser nuestra alma desahogándose. Pero el Señor Jesús le dijo a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús le dijo, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Gerizim van a adorar, porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar. Dios no quiere que sus hijos solamente estén llorando con una alabanza. Y más ahora en día, el tipo de alabanzas que se cansan. Aquel tipo de alabanza que solo es yo me mimo con yo. Aquel que yo te busco, yo te anhelo, yo me quebranto, yo. Lléname, sáname, límpiame, dame. Eso es una alabanza donde nuestra alma es ministrada. Pero Dios quiere llevarnos al nivel de adoración, donde nosotros podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso es otro nivel, porque cuando nosotros adoramos a Dios, ahí no hay ritmo, ahí no hay música, ahí no necesitamos estar en la iglesia. Simplemente podemos estar en una esquina, encerrarnos y adorar a Dios y comenzar el Espíritu, como dice Juan capítulo 7, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y es el Espíritu fluyendo a través de nosotros. Yo quiero que nosotros establezcamos una diferencia y que aprendamos en esta hora qué es alabanza y qué es adoración. Veamos esta imagen para que tengamos un mejor entendimiento. ¿Qué es alabanza? Alabanza viene del griego eulogio y es similar al verbo que tenemos en español, que es elogiar, del griego eulogio, pero del castellano, del verbo castellano elogiar. Eso es alabanza. Alabanza también es hablar bien de alguien. Eso es alabanza, hablar bien de alguien. Pero ¿qué es adoración? Adoración, según el diccionario, es postrarse, es inclinarse. Adoración dice también que es el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y de sumisión. Ahí tenemos dos escrituras, es Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 al 14 y Apocalipsis 4 del 6 al 11. Leamos lo que dicen estas dos escrituras para que nosotros podamos entender la diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza simplemente es hablar bien de alguien, pero adoración es postrarse, es inclinarse, es darle homenaje, reconocimiento al que tiene la autoridad. Es nuestra vida sometida al que es mayor que nosotros. Veamos en primer lugar Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 6 al 7.
Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, oiga, no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Oiga el versículo 10. Y los 24 ancianos se postraron. Unos estaban adorando, otros estaban alabando a Dios. Pero los 24 ancianos, y estos 24 ancianos no son nada más y nada menos que los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, junto con los 12 apóstoles del Cordero. Los 24 ancianos dice que se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí pudimos ver entonces la diferencia entre alabanza y adoración. Los 24 ancianos se postran a pesar de ser grandes líderes, grandes patriarcas, grandes hombres de Dios. Ellos toman su corona, las echan en el suelo porque reconocen que están delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es adoración. Adoración es romper las vestiduras, no literal, de forma espiritual. Romper las vestiduras, postrarse delante de Dios, reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Ve que hay una gran diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza solo es exaltar a Dios, decirle lo bueno, decirle lo hermoso, decirle todo lo que Él es. Eso es alabanza. Pero adoración muestra una acción de parte nuestro de rendimiento, de postración, de postramiento. Luego en el capítulo 5, versículo 11 al 14 dice: y miré y oí, estoy en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: oiga, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Esto es alabanza. Están diciéndole, elogiándole sus virtudes, sus atributos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Pero en el versículo 14 cambia, ya dejó de ser alabanza y pasa a una adoración. Y dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué impresionante! Esto que nosotros podemos ver en el cielo, allá vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, pero no necesitamos llegar a la eternidad, no necesitamos llegar al cielo para poder hacer estas dos cosas. Aquí en la tierra estamos estudiando el altar del incienso, y el altar del incienso en el tabernáculo de Moisés precisamente nos habla de una vida de adoración, de una vida de oración que Dios quiere que sus hijos tengan, que cada uno de nosotros tengamos. Recuérdese, por favor, el cristiano que no ora
el diablo se lo devora. Ahora, era un altar. Y ya de por sí, el hecho de ser un altar, eso significa un sacrificio. Habían dos altares en el tabernáculo de Moisés. En el atrio había el altar del holocausto. En el altar del holocausto se presentaba alguien del pueblo de Israel y ofrecía un sacrificio, un animalito lo sacrificaba para Dios, para que sus pecados fueran perdonados. Pero en el altar del incienso no había sangre, no debía de sacrificarse ningún animal. Lo que Dios pidió es que en el altar del incienso se pusiera fuego, pero encima del fuego se pusiera diferente, una mezcla de diferentes ingredientes que era el incienso que Dios quería oler. Pero ese incienso a nosotros, y en la Biblia el incienso nos habla de adoración, de una vida de oración. Por eso es que entendemos la interpretación de lo que significa el altar del incienso. Leamos algunas escrituras. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8. Acá, estos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo el incienso nos habla de oración o adoración. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas, copas de oro, llenas de incienso, que son... Aquí la Escritura nos está haciendo el favor de darnos la interpretación de lo que es el incienso. El incienso dice que son las oraciones de los santos. Por eso es que nosotros entendemos que el altar del incienso nos habla de adoración, de oración. Capítulo 8, versículo 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro. ¿Se recuerdan que al principio vimos la imagen que se le llamaba de 2 nombres? Se le llamaba altar del incienso o altar de oro. Aquí en Apocalipsis nos está hablando, nos está haciendo referencia a ese mismo altar del incienso o altar de oro. Mire cómo la palabra de Dios en el Éxodo nos está hablando del tabernáculo de Moisés, pero llegamos al Apocalipsis y todavía se recuerda de que había un altar del incienso. El tabernáculo de Moisés no es un tema pasado de moda, es un tema que nosotros debemos de estudiar constantemente para extraer las verdades espirituales que Dios nos ha dejado en ese tabernáculo de Moisés. Y dice entonces el versículo 3, dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice el verso 4, y de la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Definitivamente que el altar del incienso nos habla de oración. Todavía el Salmo 141. El Salmo 141 y los versículos 1 y 2 también nos están hablando precisamente de que el incienso son las oraciones. Dice Jehová, dice el rey David, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Oiga el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Definitivamente la Escritura nos enseña que el incienso nos habla de oración, nos habla de intercesión, de adoración a Dios. Dios quiere entonces que nosotros aprendamos a tener una vida de comunión con Dios bien estrecha. Si no oramos, en vano es que sirvamos en la iglesia. Muchas veces nos confundimos y creemos que mientras más sirvamos en la casa de Dios o en la iglesia, más espirituales y más estamos agradando a Dios. No, tengamos el cuidado que no nos olvidemos de servir al Dios en adoración y en oración. Servir a Dios es una cosa,
Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad es algo muy diferente. No nos confundamos, no equivoquemos los conceptos que la Biblia nos enseña claramente. Alabar a Dios es una cosa, pero adorar a Dios, tener una vida de adoración, es lo que Dios busca. Dice la Escritura, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre, pero la adoración va más allá, porque mire, emocionalmente nuestra alma muchas veces nos manipula y alabamos a Dios cuando estamos contentos, cuando tenemos comida rica, cuando tenemos mucho dinero en el banco, cuando todo va bien, queremos alabar a Dios. Pero ¿quién tiene ganas de adorar cuando todo va mal, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles? ¿Quién quiere adorar a Dios? La adoración va más allá de nuestras emociones. La oración es una vida que se debe de pagar un precio alto para adorar al Dios al cual nosotros servimos. No mezclemos el servir a Dios con una vida de entrega a Dios. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, sirves, pruebas a los que se dicen ser apóstoles, haces obras buenas, haces todo eso, pero ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. A Dios no le interesan las obras en su totalidad. A Dios le interesa más nuestra vida entregada, nuestro primer amor siendo avivado, siendo renovado constantemente para Él. Eso delante de Dios tiene más peso que estar servir y servir y servir. Hay personas que se desbalancean tanto con el servicio a Dios que ya no atienden ni a su familia, descuidan a sus hijos, no tienen una vida de oración por estar sirviendo y sirviendo y sirviendo. Por favor, hagamos un balance sano, un balance prudente. Si estamos descuidando nuestra vida de oración, entreguemos cargo, dejemos de estar yendo tanto a las actividades diarias de la iglesia y mejor busquemos a Dios en oración. Porque por ir a comer, por ir a hacer pijamadas, por ir a celebrar cada cuento que se inventan, no estoy siendo más espiritual, no estoy creciendo más en la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y el versículo 21 son versículos muy fuertes. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Oiga la diferencia, no es el que habla, no es el que dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mire, tenían dones. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tenían poder también. Tenían dones, tenían poder. Dice, echamos fuera demonios en tu nombre. Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire. Y dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y esta frase, nunca los conocí, en el original, la palabra que se usa es la misma palabra cuando Adán conoció íntimamente a su mujer y ella concibió un hijo. Esa es la misma palabra. Entonces, cuando Dios dice, nunca los conocí, lo que Dios dice es que nunca estuvieron en intimidad conmigo. Nunca teníamos un tiempo a solas, ustedes y yo. Lo importante no es servir, que me vean, que digan, ay, qué buena gente esta hermana, viene a poner sillas, viene a limpiar sillas, todo eso es bueno, pero eso no es más importante que nuestra vida de oración, que nuestra vida de adoración. Mire, hay veces nos confundimos y decimos, ay, yo quiero ir a adorar a Dios en el templo, en la iglesia. ¿Y por qué esperar hasta el día domingo o el día de reunión? En la casa, con nuestra pareja, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, podemos adorar, podemos buscar a Dios. No, allí no, porque no es que no me gusta, no es lo mismo. Qué equivocados estamos. Para poder tener una iglesia sana, se deben de tener hogares sanos.
La presencia de Dios que tenemos en nuestro hogar es lo que debemos de llevar a la iglesia. Pero hoy se ha equivocado todo. Hoy vengan a la iglesia y vengan que va a haber un evento, va a haber un convivio de mujeres, va a haber una pijamada para jóvenes, va a haber todo tipo de actividad. Pero en la casa, cero vida de oración, cero vida de entrega a Dios y de búsqueda a Dios. Desde el padre a la madre hasta los hijos. ¡Qué tremendo! El altar del incienso nos está a nosotros llamando la atención que Dios quiere que tengamos una vida de oración. Tengo unos pocos minutos para terminar y Dios pidió que debían de haber 4 diferentes ingredientes en el incienso que se debía de ofrecer en el altar del incienso. Regresamos por favor a la escritura, a Éxodo capítulo 30. Y el versículo 34 al 38. Leamos lo que nos dice. Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas. ¿Qué tipo de especies aromáticas? Estacté, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. De todo esto, de estos 4 ingredientes, vas a tomarlo en igual peso, dijo el Señor. Y harás de ello el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y oiga el versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. El incienso para Dios iba a ser algo santísimo. ¿Y qué significa la palabra santidad? Santidad es consagración, es algo apartado del montón para Dios, algo preparado específicamente para ofrecerlo a Dios. Eso era el incienso. Dios dijo, será una cosa santísima. Versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Le será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Mire, estos versículos sí que lo ponen frío a uno. ¿Sabe por qué? Porque si el incienso nos está hablando de adoración, nos está hablando de oración, Dios no quiere mezclas. Dios no necesita mezclas. Dios dio un orden específico de cómo se iban a hacer las cosas. Mire, a mí me da mucha carga precisamente este tema, porque nosotros nos hemos confundido. Hace años yo hablaba con una persona y esta persona me decía, pero es que yo le doy a Dios el canto, yo canto a Dios y no necesariamente tiene que ser un canto que exalte o que adore a Dios. Si yo lo hago de corazón, Dios lo va a aceptar. Y yo me quedo sorprendida porque digo yo, no ha entendido qué es lo que la Escritura dice. No sabe qué es lo que Dios pide. Aquí no es cuestión de que yo le voy a dar a Dios lo que yo quiero. De todos modos, eso es lo que yo quiero cantar. Dios ha pedido específicamente qué es lo que Él quiere de su pueblo. El incienso debía de tener 4 ingredientes especiales y debían de ser 4 medidas iguales. No una más, otra menos, no, las 4 ingredientes debían ser iguales. Ahora, cada uno de estos 4 ingredientes los vamos a estudiar detalladamente, porque esos ingredientes, cada uno de ellos nos muestran un ingrediente que debemos mezclar en nuestra vida de adoración y oración a Dios. No es que yo le voy a ofrecer a Dios lo que yo quiero. Además, yo eso es lo que le quiero dar y Él me lo va a aceptar. Eso es mentira. Dios pide qué es lo que Él quiere y su deber y mi deber es saber lo que Dios pide de nosotros. ¿Se recuerdan ustedes cuando el rey David quiso llevar el arca del pacto al palacio real, al monte de Sión, cuando estaba en aquella casa de Usa?
Vino David y como él no sabía, hizo una carreta nueva, llevó bueyes, fue a traer la carreta y ahí venía la carreta, el arca del pacto montada en la carreta y la carreta se hacía para todos lados y el arca del pacto tambaleó. Y se recuerda que aquel hombre metió la mano para detener el arca porque se iba a caer. Instantáneamente cayó muerto. Y David y todos los que iban en esa caravana se quedaron sorprendidísimos. ¿Y qué es esto?, dijo David. Voy a llevar muerte a mi casa, a mi palacio. Regresen el arca a aquella casa. Y fue David, comenzó a orar, a buscar a Dios. Ahí está en la palabra de Dios esa historia. David oró, le preguntó a Dios cómo debía de ser transportada el arca. Y mire Dios cómo es de bueno en su amor y en su misericordia. Dios le habló al rey David y pudo encontrar en los rollos escrita la manera correcta cómo se debía de transportar el arca. David lo estaba haciendo mal. David estaba tratando de llevar la presencia de Dios, que de eso nos habla el arca del pacto. David estaba tratando de llevar el arca bajo sus propios medios, según lo que él entendía que era correcto. No es como nosotros pensemos que las cosas se hacen. Es como ha dejado escrito Dios en su palabra que se deben de hacer las cosas. Así es que David encontró que decía la Biblia, bueno, ellos no tenían Biblia, pero que decían los manuscritos, decían que el arca debía ser transportada en hombros de los sacerdotes, que por eso es que tenía la mesa, esas argollas, esos anillos en cada esquina, para que pudiera entrar esas barras y pudiera ser cargada por los sacerdotes. Qué preciosa, qué increíble lección la que la Escritura nos da. No es que yo le voy a ofrecer a Dios lo que yo quiero y como yo quiero. Además, eso es lo que yo le puedo dar, Él se lo va a recibir. No, ahí es donde nosotros debemos de tener el gran cuidado, porque los hijos de Leví intentaron hacer precisamente eso. Dice Levíticos capítulo 10 y el versículo 1, Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón, por ende ellos eran de la familia sacerdotal, ellos eran sacerdotes. Pero dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos, en los incensarios, pusieron fuego sobre el cual pusieron incienso, oiga, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Vamos a ver cuando terminemos la próxima semana, porque ahorita ya el tiempo se nos terminó. La próxima semana vamos a ver de qué nos habla el fuego extraño. Nadab y Abiú estaban ofreciendo un fuego extraño. Dice que Jehová nunca les mandó. ¿Y cuál fue el resultado de Nadab y Abiú ofrecerle a Dios un fuego extraño? Y el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ese es el peligro de ofrecer algo que Dios no le agrada. Ese es el grave peligro de hacer las cosas a nuestra manera. No es a nuestra manera que debemos de hacer las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, aún desde la alabanza, todavía más en la adoración y todavía más en la oración? Debemos de tener mucho cuidado. El altar del incienso nos está hablando de una vida de oración, de intercesión, de adoración a Dios. Pero debemos de aprender a hacerlo a la manera de Dios. Mire, ahora tristemente se ha degenerado tanto, porque alguien puede decir, todo tipo de género de música se canta en las iglesias. Pero alguien puede decir, ¿y cuál es el género cristiano si no existe un género de música cristiana? Es cierto, pero ¿quién dice que tiene que haber un ritmo específico para adorar a Dios? El Espíritu, cuando adora al Padre, salen cánticos, cánticos hermosos que si usted no los ha escuchado, se pierde de algo muy precioso que Dios tiene reservado para aquellos que están
en el lugar santo y quieren pasar al lugar santísimo. Por eso es que Dios dijo que el altar del incienso debía de estar junto al velo que daba al lugar santísimo. Básicamente estaba el altar del incienso aquí estaba el velo y al otro lado estaba el arca del pacto, porque el altar del incienso nos está hablando de que es lo que va a abrir la puerta para entrar al lugar santísimo. Por eso debemos de hacerlo de la manera correcta. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a estudiar estos 4 ingredientes: el estacté, la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro. Vamos a estudiar estos 4 componentes del incienso porque cada uno de ellos nos muestran un ingrediente que nosotros debemos de agregarle a nuestra vida de oración y a nuestra vida devocional y de adoración a Dios. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por estar junto con nosotros hasta el final de la transmisión de este día. Dios quiera que su Espíritu Santo haga esta palabra, haga algún cambio en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Señor, porque tú nos has permitido poder abrir tu palabra, ser enseñados por ti, poder entender, Señor, lo que tú tienes escrito en tu palabra para que nosotros podamos vivirlo y caminarlo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que nosotros podamos entender lo que tú pides, lo que tú quieres de nosotros. En esta hora te damos toda la gloria y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la transmisión de este día. Hemos empezado a estudiar el altar del incienso y con la ayuda del Señor la próxima semana vamos a terminarlo. Gracias, y si usted ha sentido que es de bendición para usted este estudio, puede compartirlo con otros. Puede también suscribirse al canal de YouTube. Le agradecemos por su asistencia y que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta la próxima semana.